El lenguaje crea realidades y efectos que muchas veces no son los esperados. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia del coronavirus COVID-19 como una pandemia, se ha desatado una paranoia colectiva y hemos visto a la gente comprar compulsivamente ciertos productos, pero también se desata la violencia y la discriminación contra las personas contagiadas, como el caso en Soacha, donde un joven fue agredido por llegar con la enfermedad desde Ecuador, y en Neiva un par de ancianas sufrieron la misma suerte. Ya Albert Camus, en su novela La peste, mostró que las epidemias no son solo biológicas, sino también morales, y que, así como en medio de las plagas sale lo peor del hombre, su egoísmo e irracionalidad, también aflora lo bueno, la solidaridad y el amor al prójimo. Por eso afirmó que en el hombre hay más cosas de admiración que de desprecio. Por ejemplo, en estos días un grupo de motociclistas arman mercados para donarlos a las personas necesitadas y que trabajan del día a día. Desde que estamos habitando este mundo, nos hemos visto enfrentados a plagas, enfermedades y bichos que amenazan nuestra vida. Vamos a hablar aquí de las pandemias, pero lo haremos en dos partes. En este primer episodio hablaremos de las pandemias más crueles de la historia y los contextos políticos y sociales en los que se han dado, quizá para determinar qué tan peligrosa es la epidemia que enfrentamos actualmente. En el segundo trataremos específicamente el tema del coronavirus en medio de una situación de crisis política global que llevan a muchos a pensar en teorías conspirativas y mirar un poco más allá de las pandemias. Hace 700 años, entre 1331 y 1347, una bacteria llamada Yersinia pestis hizo de las suyas tanto en Asia como en Europa. Esta señora es la responsable de 3 bobaditas: la peste negra o bubónica, la pulmonar y la septicémica. En ese entonces prefirió la peste bubónica, enfermedad propia de los roedores, específicamente de las ratas. Se transmiten al hombre a través de las pulgas y de las garrapatas. Si usted se enferma de peste bubónica, tendrá fiebre muy alta, escalofríos, náuseas, toserá mucho y con sangre. A medida que avanza la enfermedad, tendrá sangrados por todo su cuerpo, se sentirá agotado y más adelante empezará a notar unos bubones negros en la piel que para colmo de males son dolorosos. Esa buba o bubón no es más que la inflamación de los nódulos linfáticos, que son los encargados de la defensa del cuerpo contra las infecciones. Esos bubones finalmente se rompen y supuran un líquido asqueroso. No es nuevo que los chinos nos exporten virus extraños. En aquel entonces, al parecer, hubo una especie de miniera de hielo, lo que provocó que los roedores llegaran a zonas pobladas por los humanos, facilitando así la transmisión de la enfermedad. En ese entonces, China estaba dominada por los mongoles y habían tribus nómadas que cazaban marmotas, se las comían y usaban sus pieles que llevaban pulgas, y ya saben cuáles son las consecuencias de eso. Empestados los mongoles y los chinos la van a llevar a Europa a través de la famosa ruta de la seda, esa ruta comercial entre Europa y Asia. Además, van a hacer otra jugada. En Crimea hay un puerto muy importante para esa época, la ciudad de Cafa, lo que hoy es Feodosia. Los mongoles llegan para invadirla, pero cuando llegan muchos caen enfermos por la peste. Y vea cómo los mongoles son unos tesos que no se detienen ante eso, sino que lo aprovechan a su favor. Es decir, lo utilizan como un arma biológica. Miren lo que hacen. Tomaron los cadáveres, los colocaron en las catapultas y los mandaron dentro de las murallas de la ciudad para que los ciudadanos se enfermaran y así poder entrar. Cafa era una colonia genovesa y muchos de los barcos que allí estaban regresaron de una. Pero ya era demasiado tarde, pues llevaban consigo la peste. Llegan a Italia y en Mesina, en la isla de Cilicia, se vuelve el primer foco de la epidemia en la Europa occidental. Se repite esta historia ahora en tiempos de coronavirus. Pero, como dije al principio, la peste suele sacar lo peor del ser humano. Cuando estos llegaron a Génova, los devuelven a punta de flechas y plomo.
no tuvieron de otra que huir al sur de Francia y Cataluña, propagando más la enfermedad. Con toda Europa infectada, muchos médicos se dieron cuenta que una persona con el virus podía tardar más o menos unos 39 días en manifestar síntomas, por lo cual se emprendieron algunas medidas. Toda persona que llegara en barcos de otros lugares debía esperar un máximo de 40 días para poder desembarcar, lo que más adelante se llamó la cuarentena. Y es la medida preventiva, profiláctica más usada en tiempos de pandemia. Igualmente se implementaron otras, por ejemplo, el aislamiento, la quema de la ropa de los enfermos y taparse la cara con máscaras que tenían forma de pico. Allí almacenaban unas plantas aromáticas para contrarrestar el aire podrido. En tiempos de crisis siempre se busca un culpable. Algunos reinos encontraron a los judíos como los responsables de la epidemia. Los responsabilizaron de envenenar los pozos de agua y contaminar el aire, pues fueron los únicos que casi no se enfermaban con la peste. Claro, esta gente tenía unos protocolos de higiene que los europeos no tenían. Mientras los europeos dormían y vivían con la gallina, el pato, el caballo, esta gente no. Lo que hoy son ciudades más top del primer mundo, en tiempos medievales eran unos chiqueros humanos. Así que los judíos fueron expulsados de muchos lugares y empezaron los famosos pogromos o asesinatos judíos. En 1985, Gabriel García Márquez, en una hermosa obra, rescata del olvido la epidemia de cólera que sufrió el país en el siglo XIX. En Cartagena murió una cuarta parte de la población. De sus 10.000 habitantes fallecieron 2.400 enfermos. El cólera se caracteriza por intensa diarrea y vómito que deshidrata rápidamente el cuerpo y lo lleva velozmente a la muerte. El primer caso se presenta en la plaza de mercado en medio de la multitud. Con su propagación, el cementerio se llena en poco tiempo, para lo cual se tuvo que cavar largas y hondas tumbas para los muertos. Como se tenía la idea que la enfermedad se transmitía por los malos olores y estaba en el aire, se hacían disparos de cañón para purificarlo. Pero resulta que el cólera es causado por una bacteria llamada Vibrio cholerae y se adquiere al tomar agua o alimentos contaminados con las heces de quien lo padece. En el siglo XIX el cólera se extiende por todo el mundo, proviene de Bengala y pasa a la India hasta llegar a los Estados Unidos. A nuestro país llega en enero de 1849 en el barco Falcón, proveniente de Nueva Orleans. Y es, mejor dicho, bienvenida adelante pues, porque las condiciones higiénicas de Cartagena eran aptas para que se quedara por largo tiempo. Más adelante, en mayo, otro barco llega desde Nueva York aumentando el contagio. La epidemia hizo el siguiente tour. Se va por el litoral, tomó el río Magdalena, luego sube el altiplano de Guaduas y llega a Bogotá. Se da su pasadita por Barranquilla y Bucaramanga. En Bucaramanga, ante la preocupación y para implorar piedad como de costumbre en tiempos críticos, se saca a la Virgen de Chiquinquirá y pues se pide que si aleja la peste se sacaría cada año. ¿Le suena familiar? Otro tanto está pasando en términos políticos. En vez de buscar soluciones científicas, se buscan soluciones políticas en el Congreso. En ese momento están los liberales en el poder haciendo reformas en el país que van desde la abolición de la esclavitud, la libertad de conciencia y la introducción del libre cambio. Ojo. Así que, bajo la consigna liberal del dejar hacer, dejar pasar, se aprueba la ley 9 de junio de 1850, en la cual se decreta la abolición de la cuarentena y otras medidas que impidan la libre comunicación al interior del país y otras naciones. ¿También le suena familiar? Total, se calcula que en el país hubo más de 20.000 muertos por la enfermedad. Si el siglo XIX terminó con el cólera viajando por todo el mundo, el siglo XX también tendrá su primera viajera estrella.
Esta canción se estrenó en Madrid de 1918, año en que se desata la mayor pandemia del siglo XX, la gripe española, que no fue para nada española, solo que en medio de la Primera Guerra Mundial los demás países la ocultaron. Y en España le hicieron mucha propaganda y pareció que golpeó más allá. Al principio los medios de comunicación hacían muchas bromas al respecto, apodándola El Soldado de Nápoles, pues era tan pegadiza como la canción del momento. Infortunadamente, 100 años después, al día de hoy, volvió El Soldado de Nápoles a España. Soldado de Nápoles, me quiso mi suerte. La primera oleada no fue tan agresiva, pero la segunda fue letal y arrasó con el 6% de la población mundial. Entre 50 y 100 millones de personas murieron. Se cree que se originó en Estados Unidos y que fue propagada a Europa y Asia con los soldados que llegaron para la Primera Guerra Mundial. Lo misterioso de esta enfermedad es que desaparece rápida y misteriosamente. Más adelante recibimos el siglo XXI con euforia y fe en que todo podría ir mejor hasta que el ataque a las Torres Gemelas demostró lo contrario. Como la estrategia de los mongoles para infectar a Cafa, los árabes utilizan ya no catapultas y cuerpos contagiados, sino una sustancia química que infecta de anthrax a quien entra en contacto con ella. Pasa que después de los ataques a las Torres Gemelas se utilizan las bioarmas para el terrorismo y se da un brote de anthrax en muchas partes. Más adelante, allá en el 2013, surge un brote de ébola en África Occidental. El ébola mata con gran velocidad. Inicia con un brote, digamos con dolores musculares, hasta que destruye el hígado y los riñones. El ébola no traspasó fronteras debido a su alta mortalidad. Es decir, una vez infectado, la muerte es rápida, que no da ni siquiera tiempo para transportarla a otros. En América se dio una epidemia de chikungunya transmitida por la picadura de mosquitos y recordemos que se da con fiebre, fuertes dolores musculares y erupción cutánea. Todas estas, si bien no son consideradas pandemias, las menciono porque los virus suelen mutar y regresar más agresivos. Y en parte es culpa de nosotros mismos, por el uso desmedido que se le ha dado a los antibióticos, pues hemos ido creando bacterias y virus muy resistentes. El 31 de diciembre del 2019, las autoridades chinas detectan un misterioso virus neumónico que se propaga rápidamente, hasta que por fin lograron descubrir que era un nuevo coronavirus, el COVID-19, que se dice que pasó de un animal a los humanos. Esto es lo que se llama zoonosis, que es la transmisión de enfermedades entre animales, incluyéndonos. Para el 20 de enero, en China habían 282 casos y 3 muertes. Al día siguiente se reporta el primer caso en Estados Unidos y ya para el 30 de enero se declara emergencia global. Pongámoslo así. Los coronavirus son una familia que tiene 7 integrantes. El COVID-19 es el 7º de ellos, 4 de los cuales son inofensivos. Los otros 3 son los más agresivos y pueden causar la muerte. Ahí están el SARS, el MERS y el COVID-19. Este último es el menos peligroso. El índice de muerte del MERS es de 35%. El del SARS es de 10 a 17% y del COVID de 2 a 4%. Y fuera de China tiene un 0.7%. Entonces, el 22 de febrero se instala en Europa, reportando en Italia el mayor número de casos, de nuevo como en las épocas de la peste negra. Y por todo lo anterior, podemos decir, somos una especie muy débil, frágil, y en tiempos de crisis nos hace fuerte la solidaridad y el amor por el otro. Gracias.